Vamos a ver ahora el tema relacionado con el desempleo y su tasa natural, así se denomina el tema. ¿Qué significa el desempleo y qué implica para nosotros dentro de nuestra actividad como periodistas, ¿no? Como el periodismo deportivo, como el periodismo científico, como el periodismo de investigación? Este se constituye en la parte del periodismo económico, ¿ya? Que vamos a obviamente ver su importancia. Para empezar, vamos a ver justamente inicialmente cuáles son las características que tiene el desempleo como un problema estructural dentro de lo que significa el quehacer económico, macroeconómico en un determinado país. Usualmente es uno de los problemas que, y se denomina así problema porque es además casi transversal a la mayoría de todos los países, ¿ya? No existe un solo país que no tenga un problema en alguna o en otra magnitud, un problema relacionado con el desempleo. Usualmente se consideran de dos tipos en términos de tiempo: los problemas relacionados con la problemática a largo plazo y la problemática relacionada con el corto plazo, ¿ya? Esas son las dos, vamos a decir así, características que tiene con relación a esta problemática del desempleo. Entonces lo voy subrayando, por favor, para que lo vayan observando. Es la de largo plazo y la de corto plazo. Ahora, a partir de ello, ya sea en el corto o en el largo plazo, vamos a identificar dos conceptos fundamentales. Uno está relacionado con la tasa natural de desempleo y otro con la parte de lo que significa el comportamiento cíclico, que se llama desempleo cíclico, ya como medida fundamental de esta problemática, que lo vamos a analizar también a continuación. Ya esto, a ver, sigamos. Cuando hablamos de tasa natural, nos referimos, fundamentalmente al desempleo, que lo tomamos como algo, digamos, como su nombre indica, constante dentro de la situación socioeconómica de un determinado país. Y decimos constante, como dice la diapositiva, porque no aumenta y no varía en el largo plazo. Usualmente la tasa natural se refiere a esta cantidad de desempleo que la economía experimenta, dice que la economía experimenta normalmente. Siempre vamos a tener en un comportamiento de los países relacionados con su actividad económica un cierto nivel de desempleo, que es lo que se denomina como tasa natural, ¿no? Constante, que se mantiene invariable y que muchos de los países lo mantienen de manera que no suba, ¿no? De que no se dispare. Lo ideal, obviamente, sería no tener absolutamente nada de desempleo, pero esa es una situación bastante hipotética y bastante incierta en el caso de los países. Evidentemente, siempre vamos a hablar de una tasa natural, de un factor constante, y de que obviamente se vaya o los países busquen que esta normalidad no aumente ni se incremente. En algún momento necesitamos la retroalimentación, ya sea para examen u otro, algún tipo, digamos, de actividad práctica. Siempre relacionando la tasa natural con algo que no es variable, ¿ya? Que se va a mantener constante y que es lo que normalmente está dentro de la economía, que como una medida, obviamente, que se busca mantener. En cambio, el cíclico se refiere a todas aquellas fluctuaciones interanuales del desempleo, ¿no? En torno a su tasa natural. Por ejemplo, en el caso de que si tendríamos una tasa de desempleo del 3%, vamos a suponer, si por algunas fluctuaciones encontramos que esa tasa a un determinado periodo o momento se ha incrementado a un 6%, a un 7% o más, entonces vamos a encontrarnos con diferentes problemas que es obviamente menester para el periodista económico investigarlos, desentrañarlos y también obviamente ponerlos al conocimiento de la opinión pública, ¿no? La idea un poco de esa investigación periodística económica es justamente identificar a qué factores se deben estas fluctuaciones,
especialmente en el corto plazo, como les estoy mencionando, se da a 3 meses, a 4 o a 5, ¿no? Digamos, conocer la investigación a efectos de que se pueda comprender qué es lo que está realmente sucediendo en la economía real. Bueno, usualmente, solamente para hacer referencia a los hitos que han sucedido en varios países, como en el caso de España. En España, si recuerdan ustedes las noticias, hace más o menos unos 10 años atrás, ya, ha entrado pues en una profunda crisis de recesión económica y con una alta tasa de desempleo, ¿no? En España le dicen paro, ¿no? Tenía un paro o una tasa de desempleo de alrededor de 25 a 30%, imagínense ese número tan abismal, ¿no? En esas épocas, recuerdo, las coberturas periodísticas que se hacían, por ejemplo, estaban relacionadas con las casas de empleo, ¿no? Que son lugares donde los españoles iban a buscar trabajo y había unas enormes filas, recuerdo, los reportajes donde la gente prácticamente iba para ver de conseguir un puesto de trabajo y empezó de cierta manera también una suerte de migración, ¿no? De mucha gente de España a otros países europeos, ya, a otros países incluso. Eh, Recuerdo que había futbolistas de esa época que estaban militando en equipos aquí de Bolivia, ¿no? Españoles, ¿no? Para que se den cuenta un poco cómo ha sido, digamos, estas fluctuaciones que sucedieron en un país europeo en esas épocas, ¿no? Ahora obviamente ya han recuperado un poco. Generalmente... Perdón, no sé si es mi dispositivo, hay un sonido muy fuerte que no se está dejando escuchar, no sé si es mi dispositivo. Ya, a ver, permítame, voy a tratar de, tal vez es mi micrófono, voy a tratar de cambiar a otro. Por favor, Liz. ¿Logran escucharme? ¿Me escuchas, por favor? Sí, se escucha muchísimo mejor, licenciado. Gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, existen algunas cuestiones normales que son de la identificación económica. Y hay cuestiones básicas que nos tenemos que preguntar. Dicen, otra vez se ha perdido el sonido. Ahora, Ahora se le escucha mejor. ¿pueden escuchar, por favor? Y se le escucha, licenciado. Gracias. Me avisa, por favor, en cuanto se corte. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, tenemos algunos elementos importantes que tenemos que, obviamente, empezar a respondernos como periodistas económicos con relación a lo que significa el desempleo de la sociedad. Una de esas es justamente responder a la pregunta: ¿cómo mide el gobierno la tasa de desempleo? Y es una pregunta que a veces surge, es bastante importante, pero también es bastante difícil, que no hay una sola metodología justamente en este tema.
cómo los gobiernos suelen estimar la tasa de desempleo. Luego, otra pregunta también importante que se va planteando es ¿qué problemas plantea la interpretación de los planteos sobre el desempleo? Mucha información que a veces los gobiernos suelen utilizar con fines de efectos de poder digamos, su actividad se plantean problemas con relación a los datos, ¿no? Que también a veces se utiliza políticamente, ¿no? Muchas veces, en el caso de Bolivia, no sé si ustedes han escuchado en relación a este punto, que siempre hace, dado que tenemos una de las tasas más baja de tasa de desempleo, pero luego políticamente los políticos dijeron había que revisar eso porque parte de la población en Bolivia tenía prácticamente empleos informales, informales y no era una medida, digamos, en el sentido. Luego, otra pregunta también, ¿cuánto dura el periodo representativo de empleo? ¿Por qué siempre hay personas desempleadas? Son preguntas también que se van planteando para poder, digamos, responder adecuadamente en función de los datos de la información que se dispone. Bueno, para las medidas, usualmente ya he tratado de ir a la primera pregunta. Bueno, por favor me paran si es que es necesario para que no me escuchen. Se ha perdido el sonido otra vez, licenciado. ¿Se escucha ahora bien? Sí, licencia, escucho un poco mejor. Bueno, gracias. Constantemente me van a decir, voy a volver si no cambiaron. Bueno, ¿cómo se mide el desempleo? Usualmente los responsables, existen instancias responsables de política fiscal, como en este caso es precisamente institutos nacionales, ¿no? Bolivia lo presenta. Dice, se mide totalmente, ¿no? Va a depender mucho de las medidas a través de las cuales se dispongan programas específicos. Nacional de Estadística para conocer exactamente cuál es la población ocupada o cuál es la población no está ocupada. Ahora, usualmente en el INE estos datos se trabajan de manera actual, no es de manera simultánea como las plantillas. Entonces, obviamente, este manual involucra precisamente el desarrollo de un gran equipo en el que van a usualmente consultar a todas las fuentes posibles de empleo y también a las personas. Nada, ya se controla a través de las fuentes, a través de los empleados, los empleadores públicos y, en el caso de las personas, obviamente haciendo las encuestas locales. En el último censo que hace unos días se construyó, también había preguntas. Pero, decía, por ejemplo, hace cuánto no habíamos, hace cuántos días, obviamente eso involucra que también dan información respecto a los casos. Bueno, una de las cosas también que se estima buscar publicidad es justamente elaborar estadísticos relacionados como, por ejemplo, los tipos de empleo, hay tipos de empleos que son formales, informales, la relación de la seguridad laboral, la relación
tiene el Estado. ¿Audio? ¿Me escuchan bien, estimados estudiantes? ¿Aló? Dicen otra vez, no lo oímos. A ver, voy a ir de mi celular. ¿Me escucha ahora? Ahora se le escucha mejor, muchísimo mejor. Ya, vamos a tratar de hacerlo. Voy a hablarles mi celular y voy a mostrarles con la pantalla de la computadora, por favor, para que podamos tener una mejor receptividad del audio. Bueno, les mencionaba lo que usualmente se realiza para la medición del desempleo está directamente relacionado con algunos indicadores, como por ejemplo los tipos de empleo que se necesita para hacer también la cobertura periodística, dilucidar, ¿no? Tipos de empleo, en este caso formales, informales, ¿no? Que tiempo completo, tiempo horario, por horas, por consultoría, eso se refieren los tipos de empleo. Duración de la semana laboral también depende mucho de la carga horaria del empleo, ¿no? Hay empleos que dedican una dedicación exclusiva y eso significa más o menos unas 40 horas, digamos, de permanencia en una determinada institución, ¿no? 8 horas por día, 8 por 5, 40, ¿no? Algunas veces dura hasta inclusive el día sábado, ¿no? Ahora eso es con relación al empleo. También las estadísticas estilan para determinar la duración del desempleo, ¿no? Es decir, en cuánto tiempo a una persona determinada no ha podido conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que les decía, esto usualmente se desarrolla a partir de las encuestas denominadas encuestas a hogares. Lo voy a ir, por favor, señalando, que ustedes también puedan tener en pantalla. Ya, los instrumentos más mejores, ¿no? Dispuestos para desarrollar esta actividad son las encuestas a hogares y las encuestas llamadas de empleo o de desempleo. ¿Ya? Entonces, esto es un factor bastante importante en términos de lo que obviamente se necesita a la hora de buscar información del comportamiento relacionado con este tema, ¿no? Que es importante para nosotros realizar su investigación. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son las categorías en las cuales se mide el desempleo? Generalmente hay tres, ¿no? Están las personas ocupadas o empleadas, las desempleadas y las inactivas. Vamos analizando un poco a qué se refiere cada una de esas categorías. Un momentito, por favor. Perdón. Bueno, les decía, las personas ocupadas usualmente son aquellas que, de acuerdo a las disposiciones internacionales, como en el caso, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, nos indican que ha estado al menos 1 hora a la semana con actividad remunerada, ¿no? Es decir, teniendo trabajo o en su defecto ha estado, obviamente, por alguna razón justificable, no laborando, pero a través de su empleo ha estado en una situación de vacaciones, ¿no? Entonces, también se considera, porque ustedes saben que en el momento en que se realiza la información, cuando uno va, por ejemplo, a un sitio de empleo, puede que nos den la nómina de los empleados y muchos de los empleados no estén presentes. Y eso se va a deber usualmente a que está en comisión, está en vacaciones o está con baja médica, está con algún tipo de situación particular en la cual no está disponible en ese momento para poder, digamos, obtenerse la información. Sin embargo, se le considera a esa persona por defecto como persona ocupada. ¿Ya? Eso, por favor, tomen en cuenta. Ya está definido, por consiguientemente, lo ocupado con relación al empleo remunerado, ¿ya? Es decir, a la persona que tiene empleo y que puede estar en una situación, en el caso de que les mencionaba, de estar de vacaciones u otro. Bueno, se dice que una persona está desempleada, recuerden las categorías, es empleado, ocupado,
desempleado o inactivo. ¿Ya? Una persona desempleada se dice que está de esa categoría si está suspendida temporalmente de su empleo o está buscando en un proceso de búsqueda de empleo. ¿Qué entendemos por suspendida temporalmente de empleo? Significa que puede que por alguna razón determinada esa persona se haya sido alejada temporalmente de su trabajo, ¿no? Cuando decimos temporal, puede incluso irse a una categoría de definitivo, con las personas que han sido despedidas, literalmente sin opción, digamos, a ningún tipo de recontratación posterior en esa empresa. Están también en esa categoría las personas desempleadas. Pero también en esta categoría están las personas que no tienen en un momento determinado un empleo remunerado, pero que están en proceso de búsqueda permanente de empleo. ¿Cómo definimos ahora lo de activo, lo de inactivo? Es una persona que no necesariamente encaja en las dos primeras categorías. Es decir, se considera que está inactiva puesto que no pertenecería a la población económicamente activa, ¿ya? Ejemplo de la población, no sé si ustedes han escuchado, alguien escucharon el concepto de la población económicamente activa, estimados estudiantes, ¿alguno de ustedes escuchó? Licenciado, en ese rubro estarían los comerciantes. No, los comerciantes se los considera como personas que tienen empleo, que tienen una actividad en un momento determinado, ¿no? Y remunerativa. Solamente que ellos están en una actividad informal, ¿no? O bueno, dependiendo de la magnitud del comercio, ¿no? De su actividad comercial. Si es, digamos, pequeños comerciantes, pues van a entrar en una categoría relacionada con formales, pero aquellos comerciantes que tengan un alto nivel de ingresos y también a una actividad comercial bastante, digamos, dinámica, ya se les puede considerar incluso empresarios, ¿no? Empresarios comerciales, ¿no? Pero ellos están dentro de la categoría de activo o de la categoría de empleado. Más bien lo que me refería en el caso de los inactivos es fundamentalmente aquellas personas que, por ejemplo, ya han pasado de su etapa de vida útil o activa, ¿no? Es decir, me refiero a las personitas, a los abuelitos, ¿no? A pesar que hay abuelitos que están todavía empleados, trabajan, pero hay personas, por ejemplo, dependiendo de las personas, ¿no? Que pueden tener 70 años, 80 años, 90 años. Bueno, por lo regular, voy a dejar de lado los que sí trabajan, pero por lo regular esas personas que no trabajan, que están en ese rango de edad, ya se encuentran inactivas, ¿no? Están pues, recibiendo, por ejemplo, su sueldo de jubilación, su pensión de jubilación, ¿ya? Entonces, en esa categoría está el inactivo, esas personas jubiladas que ya no desarrollan una actividad remunerada. También están, por supuesto, los niños y los adolescentes que tienen, obviamente, bueno, en términos jurídicos, que tienen no son mayores de edad, tienen minoría de edad, ¿no? Que están bajo dependencia de un tutor, de sus padres de familia, ¿no? O algún responsable, ¿ya? Ese tipo de personas también se consideran inactivas, aunque aquí sí debo mencionarles que de acuerdo a lo que se establece en la legislación laboral boliviana, ya si bien teóricamente no se podría, digamos, realizar un contrato. Ustedes saben, legalmente no se puede hacer un contrato con un menor de edad porque no está emancipado, ¿no? No ha adquirido todavía los derechos y obligaciones de una persona cuando cumple su mayoría de edad, pero también la realidad es de que ustedes van a encontrarse por todo lado niños trabajando, niños jóvenes en diversas actividades, ¿no? Informales, incluso en la minería, ¿verdad? Que es una de las formas más trágicas, digamos, para el trabajo de los niños y adolescentes. Entonces, ese tipo de personas, por ejemplo, es relativo considerarlos dentro de la categoría inactiva. Legalmente sí, pero realmente no, por el tema de que algunos van a desarrollar actividades en ese sentido, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta, por favor, esa definición. Bueno, cuando hablamos de población activa, ya entrando también al concepto de que les preguntaba hace un momento, ¿no?
población económicamente activa, les había mencionado. Esto de la población activa está relacionada con ese criterio, aunque no es lo mismo, ¿ya? La población económicamente activa está definida en términos de la mayoría de edad, ¿ya? En términos legales, ¿no? En cambio, la población activa puede tener esas excepciones que les mencioné hace un momento, es decir, se puede involucrar a personas que pueden ser menores de edad, pero que tienen desempeño actividad laboral, o aquellos mayores que han pasado la edad de la jubilación, se han jubilado, pero siguen trabajando. Hay personas que desarrollan todavía actividades, ¿no? Entonces, esos entran dentro de esta categoría, dentro de esta definición y criterio de población activa. ¿A qué es igual la población activa? Lo que pueden observar en pantalla, al número de ocupados más el número de desempleados, ¿eh? Son todos aquellos que están en edad, en aptitud, en capacidad de poder realizar algún trabajo remunerado, ¿no? Se los cuenta a ambos, ¿no? Por favor, no se olviden, si en un momento también se les pregunta en el examen o en cualquier otra circunstancia cuáles son los componentes de la población activa, ustedes dirán los ocupados más los desempleados, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un dato solamente demostrativo para que vean ustedes cómo se va representando a lo que significan a los ocupados y desempleados. Esto es un dato de la información de Europa, del OCDE, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, se tenían 503.5 millones de ocupados, desempleados 33.3 millones y los inactivos 231.2 millones, ¿no? La población activa, como estarán observando ustedes en el gráfico, voy a poner el lapicito para poder señalar, ¿ya? Es justamente la suma o la reunión de estos, ¿no? De estos dos que están aquí, que justamente son las llaves, ¿no? Que están ahí, digamos, involucrando, ¿no? Esto de aquí. Eso, ocupados más desempleados, se constituyen la población activa, ¿no? Y la población adulta, obviamente, están, miren, considerando la otra llave más grande, también a los inactivos, ¿no? Que ya les mencioné que están dentro de esa categoría, todas aquellas personas que ya han estado dentro de lo que significa la jubilación y los adultos que están, digamos, forzosamente en trabajos de adulto, pero todavía siguen siendo niños, ¿no? Que no celebran contratos, por ejemplo, laborales, sino que a veces incluso por el tema de que no pueden hacer eso, en el caso de Bolivia, por ejemplo, o también en otros países, no reconocen sus derechos laborales, ¿no? Eso es un problema, ¿no? No pueden ellos reclamar como cualquier persona porque el tema de que no pueden firmar contratos al ser menores de edad, pero sin embargo están trabajando, ¿no? Pero están ahí también, ¿no? Entonces, fíjense, casi el escenario ideal es de que la población inactiva tienda a disminuir, pero es una situación que no está sucediendo de esa manera ahora, ¿ya? Lamentablemente se observa que en algunos países, como el caso de Japón, la población de inactivos está ganando un terreno prácticamente que asusta, ¿no? Con relación a otros países, ¿no? Y un poco analizando esta problemática, ¿por qué creen ustedes que es algo que asusta en el Japón, por ejemplo, el de que la población inactiva esté incrementándose? A ver si alguien me puede responder. A ver, Cintia Quispe está Desbalance, en sala, licenciado. o Rocío, sí. Económico. Rocío, Sí, adelante, por favor, Rocío, adelante. hay un balance bueno, un desbalance económico que va a afectar en la economía del país. Bueno, miren, en el caso de Japón, eh, es efectivamente eso, pero sobre todo son razones sociales, ¿ya? Por el siguiente problema. Como ustedes saben, las personas, por ejemplo, inactivas de la tercera edad, vamos a mencionar, ¿ya? Las que no se pueden valer por sí mismas, ¿no? Porque es lógico, ¿no? O sea, uno tiene 90 años, bueno, algunos están bien, pero ustedes saben que la mayoría necesitan ya cuidados y atenciones especiales. Entonces, ¿qué está pasando en el Japón? Que están aumentando ese tipo de población y la población que teóricamente tendría que estar, digamos, atendiéndoles y prestando los servicios de apoyo humanitario, no hay suficiente población.
y se están quedando como que una carga para el Estado, ¿no? Porque el Estado no tiene que erogar gastos en la manutención o la atención de esa gente que ya no es económicamente activa, ¿no? Es inactiva. Entonces, prácticamente se está convirtiendo Japón en un país de viejitos, ¿no? No está pudiendo con la suficiente rapidez regenerarse y buscar, y eso también es parte con la decisión de los jóvenes, han debido escuchar, la mayor parte de la gente ya no quiere tener hijos, ¿no? Está en una situación de una tasa de crecimiento negativa encima de lo que les estoy mencionando, ¿no? Si no hay, digamos, esa regeneración de la población con nacimientos, con hijos, con niños, entonces se darán cuenta que en poco tiempo, si sigue así, se va a convertir en un país de viejitos, ¿no? Y puede llegar a desaparecer, ¿no? Por el tema de que a los países le hacen gente, la población es el que le da, digamos, el mismo sentido, ¿no? Ese es un problema de Japón, ¿ya? Japón es uno de Mire, los países con la más alta tasa de suicidio, según lo que investigué, licenciado. sí, además, ¿no? Súmenle a eso, además, ¿no? No quieren tener hijos, además se suicidan, ¿ya? Y se darán cuenta qué problema, ¿no? Social más grande, ¿no? O sea, prácticamente se está mermando, ¿no? De todo lo que significa esa capacidad productiva de la gente. Pero bueno, también hay políticas que ya están tomando ahora en cuenta, ¿no? Y también algunos países que se han visto con ese problema, Japón no, ¿ya? Pero otros sí, están abriendo a la migración, ¿no? Otra de las maneras para recuperar a la gente, ¿no? En términos de juventud, me refiero, en términos de productividad, es justamente abrir las puertas a la migración, ¿ya? Pero Japón no, también son en este momento muy conservadores y como que tampoco quieren abrir totalmente sus puertas, ¿no? Pese a que tienen ese problema. Pero sí, lo que dice la compañera es evidente, ¿ya? Ese es otro problema que se suma. Sigamos, por favor. Bueno, ¿cómo se mide la tasa de desempleo? Miren, prácticamente la tasa de desempleo es una función bastante simple. ¿Qué nos dice? Número de desempleados dividido entre la población activa. Ya saben que la activa está compuesta por todas aquellas personas que están ocupadas, empleadas y también las desempleadas, ¿no? Entonces, eso nos da obviamente un porcentaje sobre el cual nosotros ya podemos hablar comparativamente con otros países, ¿ya? Usualmente lo deseable es que tengamos una tasa de desempleo con números bajos, ¿ya? En cuestiones económicas, macroeconómicas, se le llama de un dígito, de dos dígitos. Siempre cuando ustedes ya ejerzan o si han escuchado la actividad periodística, van a escuchar eso, ¿no? Estamos preocupados porque hemos subido a dos dígitos la tasa de desempleo. Dos dígitos significa encima del 10%, ¿no? 10, 11, 12, 15, 20, ¿no? Y cuando dicen estamos todavía en un dígito, significa del 1 al 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, aunque obviamente tener una tasa de desempleo del 8 o del 9% es también preocupante, ¿no? En todo caso, sirve para comparar, ¿ya? Hay tasas de desempleo, en el caso de Bolivia, como les menciono, que han estado, digamos, relativamente en condiciones expectables, ¿ya? ¿Cuánto era la tasa, si recuerdan, de desempleo en Bolivia? Si alguien se acuerda. ¿Alguien recuerda? Del 2023, por supuesto. El 2024 todavía no ha salido. ¿Recuerda alguien? Bueno, si no recuerdan, a ver, usualmente, bueno, vamos a ver unas estadísticas, un ratito. Ya. Miren, el 2022, Bolivia ha tenido, bueno, por el tema de la pandemia y demás, ha tenido una tasa del 4.2%. ¿Ya? Ese ha sido más o menos el comportamiento de Bolivia con relación a la tasa de desempleo.
de desocupación también que se denomina, ya que ha estado casi por encima de otros países. A ver, permítanme si puedo lograr compartirles esta imagen, que es el reporte estadístico, ¿no? De lo que se tiene. ¿Ya? Un ratito, por favor, un segundo. Vamos a tratar de compartirles esta pantalla. Ya. Y, a ver, vean, comparativamente. Espero que logren observar. Ya, esa es más o menos la tasa de desocupación a finales del 2022. Miren, por ejemplo, el caso de uno de los países que realmente tiene una de las mayores tasas de desempleo es Colombia, ¿no? Con 2 dígitos, 10.8, y bueno, el 2021 13.8, ha disminuido un poco, ¿no? En el caso de los demás países, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, ¿no? Pero si se dan cuenta, Bolivia está ahí en el primer lugar, es decir, tiene una de las tasas más bajas de desempleo. ¿Cómo se ha calculado? Con la fórmula que les he mencionado hace un momento, ¿no? El porcentaje, ¿no? De desempleados versus lo que significa la población activa, ¿no? Entonces, eso es solamente ese gráfico que les quería mostrar para referencia, para que observen cómo se calcula en términos porcentuales. Bueno, ahora Lucho Arce ha dicho que estamos en 3 puntos y tantos, ¿no? Habría que ver. Bueno, hay otro 3.6. indicador también importante, perdón, que se denomina la tasa de actividad, ¿ya? La tasa de actividad se mide comparando la población activa con la población adulta, ¿ya? Población activa, ya les he mencionado, se refiere fundamentalmente a aquel tipo de población que es económicamente activa o que está en aptitud y capacidad de trabajo, dividido obviamente entre la población adulta, ¿no? Multiplicado por 100. Esto obviamente nos da un porcentaje de pertenencia, ¿no? De más o menos cuánto está nuestra población activa, ¿ya? En situación, vamos a decir así, laboral remunerada, ¿no? Bueno, para que se fijen cómo es de variable en términos de las tasas de desempleo y también por los grupos etarios, comparativamente con algunos datos demográficos que les muestro en este caso porque han sido consolidados a lo largo de con bastante, vamos a decir así, eh, técnica, ¿no? Que el OCDE lo maneja muy bien, ¿ya? Sin querer decir que el INE no lo haga, pero para efectos comparativos sí es importante que ustedes lo vislumbren. Por ejemplo, miren, grupos demográficos varía, ¿ya? La tasa de desempleo, si se dan cuenta ustedes, en este caso, voy a ver, tratar de marcar para que mostrarles, que ustedes lo puedan visibilizar mejor. Un ratito, aquí está. No, vamos a hacerlo con este. Fíjense esa población que estoy marcando, la población de 15 a 24 años, que es joven. Fíjense, su tasa de desempleo es mucho mayor que la de los otros grupos etarios, ¿no? De los 25, 54, 55 a 64, y su tasa de actividad, obviamente, en este caso, está alrededor del 55.1%, ¿no? Que también es bastante bajo con relación a las demás tasas de actividad de los otros grupos etarios. ¿Por qué creen ustedes que hay una tasa de desempleo mayor en el grupo etario de 15 a 24 años que con relación a las personas de 55 a 64 años? ¿Alguien me puede responder? A ver, Carla Vargas está en sala. Carla Vargas. Cintia está en sala. Cintia. Sí, licenciado. Cintia, por favor, si nos puede, más o menos de acuerdo a su criterio, ¿por qué piensa usted que la población
el grupo demográfico etario de 15 a 24 años tiene una tasa de desempleo mayor que de los otros grupos etarios. Y en el caso de las mujeres lo mismo, ¿no? La mayor tasa de desempleo está en ese grupo etario, en este caso. ¿Ya? Y en el caso de Bolivia es parecido. ¿Por qué cree usted? Eh, bueno, podría ser uno porque mucha gente, eh, bueno, según yo, no migra a otras ciudades, entonces, mm, no, pues no hay interés como no tenemos mucha población, entonces no hay interés en construir fábricas o lo que sea, o dicen que aquí en Bolivia pagan menos y en otro lado pagan más. Entonces la gente prefiere irse a donde pagan más. Ya, pero en este caso estamos hablando de gente que se queda y no puede conseguir trabajo, ¿ya? Esa es la diferencia. Y justamente la pregunta es, ¿por qué piensan que tienen una mayor tasa de desempleo esa población? ¿Alguien puede tal vez hacer una sugerencia? Dicen, será por el tema de los requisitos al momento de la contratación, porque se solicita gente que tenga cierto tipo de y cantidad de experiencia, ¿no? En algunos rubros, Exacto. más títulos, no sé, años de experiencia. La expectativa de los contratantes siempre son más altas. Correcto, muy bien, Rocío. Esa es la respuesta, ¿no? Usualmente lo que se fija el empleador es justamente la experiencia, los años de experiencia, ¿no? La formación. Y obviamente esta población de 15 a 24 es bastante joven, ¿no? Entonces posiblemente muchos, la mayoría de ellos no reúnan esos requisitos que decía la compañera, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales exista una tasa de desempleo mayor en ese grupo etario, ¿no? Porque prácticamente, si se fijan, baja a la mitad en los siguientes grupos etarios, ¿no? Y en los grupos ya de los 55 a 64 años es la que tiene menor tasa de desempleo. Eso significa, obviamente, que ya es gente que ya tiene un bastante bagaje profesional y de años de experiencia. Pero, ahí está el gran pero, ¿ya? No es el único factor, por si acaso, ¿ya? Una de las cosas que a veces suele perjudicar a la población joven, justamente son estos que estoy en este momento colocando, ¿no? De 55 a 64 años. ¿Por qué? Porque prácticamente, y ahí está también el tema, la temática también que ustedes han debido escuchar en los medios de comunicación, que está bastante, digamos, en este momento discutida, que es la jubilación obligatoria, que le dicen, ¿no? Que no sé si es una jubilación obligatoria, pero está, digamos, el tema por ahí, ¿no? De discusión. ¿Qué dicen alguna gente? Dicen, no nos pueden obligar, que tal y cual, que no tenemos derecho, que el derecho al trabajo, que la pensión de jubilación es una miseria, no podemos vivir con eso, etcétera, etcétera. Ustedes conocen mejor que yo las razones, ¿no? Que escuchamos en los medios de comunicación. Pero ¿qué es lo que sucede con la población joven? Mientras haya, digamos, un puesto de trabajo ocupado por una persona que tiene más de 65 años y que siga, ¿ya? No, a veces el ritmo de crecimiento laboral no es pues al mismo ritmo de crecimiento poblacional. Entonces, en palabras simples, es un puesto de trabajo que le falta, que, bueno, que ya merece un joven, pero no puede tenerlo porque está todavía una persona ahí que, bueno, decide todavía seguir. Eso es un tema, les digo, de discusión, porque del otro lado también está de que, bueno, dicen, pero que siga nomás, si es competente, si es hábil, pero los jóvenes no, pero ¿hasta cuándo? Nosotros también queremos, etcétera. Hay un punto, como les digo, de discusión y de choque generacional, pero tiene, a lo que quiero ir es que tiene una influencia, ¿ya? El hecho de que el desempleo o el empleo de algunos se prolongue más, afecta al desempleo de otros, ¿ya? Como les vuelvo a decir, los empleos no tienen esa tasa de crecimiento, a veces geométrico, que tienen las poblaciones, ¿ya? Muy difícilmente, digamos, de una generación a otra se van a crear, digamos, yo qué sé, 1000 empleos. No, es muy poco, ¿no? Se van creando nuevos y generalmente lo que hacen la gente es esperar, se jubilan y obviamente ingresa nueva gente, ¿no? O sea, como quien dice, a asumir nuevamente el,
bueno, como en una carrera, los de relevos, ¿no? Nos dan el relevo y el joven continúa, luego se hace viejito, otra vez es relevo, etcétera, ¿no? Más o menos por ahí la lógica. De todas maneras, también interesante observar la tasa de actividad, ¿no? Usualmente la tasa de actividad, también si ustedes se fijan, es bastante, en el caso de los hombres, baja en el grupo etario de los jóvenes. Y en las mujeres lo que me llama la atención es que la tasa se vuelve más baja de actividad entre los 55 y 64 años. ¿Ya? Esto usualmente también es un poco de la interpretación que solemos hacer y que también las legislaciones de los países consideran, ¿ya? Y es el tema del desgaste a veces que sufren las mujeres por el tema de tener los hijos. Y eso ustedes saben que eso se ha considerado incluso en la Ley General del Trabajo en Bolivia, ¿no? Para la jubilación, por ejemplo, la gestora que toma en cuenta por cada hijo, creo que van disminuyendo 2 años ya a la edad de la jubilación laboral. Si para los hombres en este momento en Bolivia la edad de jubilación en la gestora, me refiero, es 58 años, para las mujeres es 55, pero por cada hijo les van a disminuir los años, ¿no? Es decir, se pueden jubilar antes, ¿no? Entonces, su tasa de actividad consiguientemente disminuye. Esa es la razón por la cual en la tabla ustedes observan que en este punto existe un menor ¿ya? Valor con relación a los jóvenes, ¿no? Pero igual, miren, es casi 40, 45, es muy poco, ¿no? ¿Ya? Pero de todas maneras, las razones se las acabo de mencionar y vamos a tener también oportunidad en algunas situaciones prácticas de poder también seguir con mayor profundidad analizando esto cuando ya nos toque, les decía, en la continuación de nuestro avance, cuando ya hagamos la parte del periodismo mismo, vamos todas estas cosas a analizar, ¿ya? Bueno, sigamos, por favor. A ver, esto lo vamos a borrar. Bueno, usualmente el comportamiento de las tasas de desempleo solamente es un ejemplo ilustrativo, este gráfico que están observando, sigue a veces estas tendencias, ¿ya? Y aquí un poco nos va a servir para comprender principalmente lo que les decía hace un momento al inicio de la clase, la tasa natural y la tasa cíclica, ¿no es verdad? El comportamiento cíclico, las fluctuaciones. Y este gráfico comparativamente nos muestra ambos. ¿Ya? La tasa natural es esa línea horizontal que ustedes observan en azul. ¿Ya? Entonces, obviamente se mantiene, miren, constante a lo largo del tiempo. Y la idea, un poco la expectativa de los gobiernos es esa, ¿no? En cambio, si se dan cuenta ustedes acá, lo fluctuante, van a observar, por ejemplo, que hay picos, ¿no? Hay momentos altos donde el desempleo aumenta y hay picos en los cuales disminuye, incluso estos que son los más deseables. Les hablo de Estados Unidos, que es una de las economías que obviamente busca o tiende, digamos, a minimizar, aunque han visto ustedes que comparativamente hay países que tienen mejor desempeño, ¿ya? De todas maneras, miren, lo que buscan usualmente los países es esto, que se mantenga por debajo de la línea, ¿ya? Aquí, a este sentido, eso es lo que buscan, ¿no? Que vayan siempre en esta dirección, que disminuya, ¿ya? Eso sí, obviamente si disminuye la tasa de desempleo, aumenta la tasa de empleo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo deseable. Y el terror es este, ¿no? Cuando ven estas fluctuaciones o estos picos que son excesivamente altos, ¿ya? Aquí es una situación que particularmente a los gobiernos les preocupa y que pueden llegar incluso a ciertas crisis sociales producto de una alta tasa de desempleo y obviamente lo que les asusta a los políticos, además de una situación social que está, digamos, incontrolable, es el tema de las movilizaciones que se puede volver político, ¿no? Puede existir, como ha existido bueno, en Bolivia no se ve tanto con el tema de empleo, pero en otros países europeos sí, ¿no? Es un poco contradictorio. En Francia, por ejemplo, han debido ver ustedes en momentos determinados cómo existían, digamos, movimientos sociales que, producto de estos problemas de desempleo, han justamente generado un descontento social
¿no? Descontento social en el sentido precisamente de movilizaciones, quemas, incluso en Francia he debido ver, ¿no? En las noticias, como sectores movilizados utilizaban todos los recursos a su alcance para hacer un quilombo y medio, ¿no? Y mostrar un poco su descontento. Obviamente nadie decía eso por el desempleo, pero era justamente el desencadenante, ¿no? Si no hay empleo, no hay remuneración, y remuneración significa que no hay dinero para poder subsistir y eso es pobreza, ¿no? Entonces prácticamente así bueno, así eran los desenlaces y por eso les digo, ¿no? Estos picos altos prácticamente son el terror de los gobiernos, ¿no? Pero este gráfico, reitero, yendo al punto anterior, nos refleja claramente cuál es más o menos lo cíclico y la tasa natural, ¿no? Los políticos siempre van a comparar en función de la tasa natural. Cero no hay, por si acaso, ¿no? Nunca va a haber una tasa de desempleo cero, por el tema de que existe justamente siempre una tasa natural. Ahora fíjense, en respecto de la tasa de actividad, ¿no? Ya hemos visto, la tasa de actividad está definida principalmente por la población activa, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso de los hombres, a medida que pasa el tiempo, esto también es una evolución de millones de personas, ¿ya? En el caso de Estados Unidos, que más o menos la tendencia es parecida en el caso de la mayoría de los países, excepto los países, algunos países donde obviamente no tienen aún establecido legalmente en un rol, digamos, específico o de derechos laborales de las mujeres. Me refiero a los países árabes, por ejemplo, ¿no? Donde a veces no puede salir una mujer menos a trabajar y menos en la compañía de su padre, su esposo o su hermano, ¿no? Bueno, de todas maneras, fíjense, en el caso de los hombres, la tasa de actividad era mucho más alta y ha ido disminuyendo conforme han ido pasando los años, ¿no? En 1950 estaba por encima del 80% y al año 98 más o menos ha bajado por debajo del 80% la tasa de actividad de los hombres, ¿no? Y en el caso de las mujeres, la tasa de actividad ha tendido a subir, ¿no? Un poco en los años 50 estaba por encima, bueno, casi llegando a 40, por encima de 30, 38. Ya en los años 1998, la tasa de actividad está cerca del 60%, ¿no? Casi ha subido un 20% y de los hombres ha disminuido. ¿A qué creen que se debe este factor? A ver, vamos a ver. Rosa Bonifaz está en sala. Sí, Rosa licenciado. A ver, Rosa, en sus palabras, ¿a qué se debería esto? A ver, ¿Cuál podría ser el factor para que la tasa de actividad de los hombres haya disminuido y de las mujeres haya aumentado? ¿Será la misma para hombres y mujeres? ¿Qué piensan? A ver, si nos puede ayudar Luz Marta Villalba, ¿está en sala? sí, licenciado. Luz Marta, Sí, sí, licenciado. a ver, usted en sus palabras, explíquenos. ¿A qué se debe que, bueno, estamos mostrando Estados Unidos, pero la tendencia es casi similar en la parte de Latinoamérica, ¿no? Por el tema de que justamente ha habido cambios de todo tipo y eso es lo que queremos ahora hablar. De los hombres, ¿por qué habría disminuido? Mm, porque las mujeres se podría decir que son más responsables que los hombres, es lo único que se me... Son más responsables que, que los hombres, porque una cierta edad a veces los hombres
siempre está una y otra cosa, entonces, en esa parte las mujeres aceptamos, ¿no? Que no somos iguales que ellos. Ya, sí, en parte hay habilidades que obviamente, como las habilidades de liderazgo, muchas, ¿no? Las cuales antes se descartaban las mujeres y conforme ha ido pasando el tiempo se ha descubierto que en realidad incluso algunas eran mucho más eficientes que los hombres, ¿no? Eso es correcto. Pero no es del todo eso. ¿Ya? Se debe, en parte, esta subida en el caso de las mujeres a las políticas de liberalización o de reivindicación de los derechos de género. ¿Ya? Prácticamente, para que se den cuenta, solamente en gran parte principios del siglo XX, ¿ya? Inclusive todavía algunos estados en Estados Unidos y en otros países no permitían, por ejemplo, que las mujeres voten. Estaba prohibido que las mujeres participen, obviamente, eligiendo o siendo elegidas, ¿no? No tenían ese derecho. Solo con decirles eso, ¿no? Y obviamente ahí estaban restringidas. Han debido escuchar también algunas historias, ¿no? De mujeres que no podían ir a universidad y se tenían que disfrazar de hombres para poder recibir una enseñanza, porque estaba prohibido que las mujeres reciban una educación que estaba destinada exclusivamente a los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa ha sido, digamos, esa liberalización de las políticas con relación a los derechos de las mujeres ha sido, pues, un factor determinante para que las mujeres asuman una mayor actividad a lo largo de los años. ¿Ya? Bolivia lo mismo, por eso les decía, la tendencia es la misma, exceptuando en algunos países árabes, que todavía la tendencia no está por ahí. De los hombres ha ido disminuyendo justamente también por esa razón. Las mujeres han ido copando espacios que antes era exclusivamente de dominio de los hombres, como el caso de las gerencias, como en el caso de algunas otras actividades que obviamente les han quitado espacio. Pero no es solo el único factor. En el caso de los hombres también hay un factor que está relacionado con, bueno, en los hombres y las mujeres, pero más les ha afectado a los hombres con el caso del tema de los desarrollos tecnológicos. ¿Ya? Generalmente los trabajos 1950 hasta más o menos 70, miren, está ido disminuyendo. Quienes trabajaban, los trabajos, la mayor cantidad de trabajos en esas épocas ha sido pues trabajo en fábrica, ¿no? Fábrica significa máquinas, trabajo pesado, ¿no? Trabajo donde se involucraba una actividad física donde hoy obviamente en el caso de los hombres que están usualmente, ¿no? Por la mayor masa corporal física y resistencia al desgaste, asumen esas actividades. Pero como se darán cuenta con la tecnología, se han empezado a inventar otras máquinas que hacen, que automatizan ciertos procesos en la fábrica y eso ha repercutido que ya no se necesita tanta fuerza bruta, ¿no? Entonces ha ido también disminuyendo y obviamente ha sido un desafío. Los nuevos trabajos, en qué podían trabajar si ya se les estaba quitando eso, ¿no? Entonces, esos son los factores tecnológicos, también las brechas de género que ha hecho que este comportamiento surja de esta manera. Bueno, eh, ya un poco culminando nuestra clase, vamos a terminar un poquito antes, a efecto también de que, bueno, espero que estén en sus casitas para que no se resfríen, pero de todas maneras sé que también han tenido un día cansador, ¿ya? Bueno, usualmente una de las cosas que nos hace difíciles medir es distinguir entre las personas que están desempleadas y las personas inactivas, por la razón que les he mencionado. ¿Ya? Muchas personas que teóricamente tendrían que estar inactivas, como las personas jubiladas, muchas de ellas siguen en actividad laboral, siguen activas, están en las dos. Reciben renta de jubilación porque ya se supone que son población inactiva, pero tienen emprendimientos a veces privados, ¿no? Tienen, qué sé yo, si es un médico jubilado, puede seguir atendiendo su clínica privada, ¿no es verdad? Es recibir su rentita de jubilación, o un profesor jubilado puede seguir dictando en un colegio particular, ¿no? No le impide que pueda seguir trabajando, o una persona que se ha dedicado, digamos, a ser empleado público, se ha jubilado y se ha dedicado a comerciante, sigue trabajando de comerciante después de jubilado. O sea, miren, es complicado separar eso. Ahora hay también el concepto de trabajadores desanimados, ¿no?
les gustaría trabajar, pero han renunciado a buscar empleo y no aparecen en las tasas de desempleo, ¿no? Es decir, no están buscando, ¿no? Se han decepcionado, han llegado a un punto donde ya no están desanimados, entonces obviamente esos tampoco ya se va a poder medirles, ¿no? Como tasas de desempleados, están fuera del mercado, ¿no? Y obviamente también está el hecho de que algunas personas, especialmente en otros países, ¿no? Intencionalmente, ¿no? Busquen una situación de desempleo para participar, dice, en programas públicos, ¿no? Que en algunos países les dan bonos a los desempleados. En España, que les decía, tenían, ¿no? Los que estaban en paro, el gobierno les daba un cheque hasta que consigan empleo. En Estados Unidos hay un programa para desempleados, ¿no? No les dan dinero, les dan a veces cupones, ¿no? Para que vayan a los supermercados por un valor de, sé, de $1,000 al mes, y ellos van, ¿no? Todo lo que necesitan lo canjean en su cupón con productos alimenticios, ¿no? Para poder subsistir. Y obviamente para algunos es más fácil eso, ¿no? Que buscar un trabajo que les pagan a veces lo mismo, ¿no? $1,000 también, ¿no? No crean que porque Estados Unidos es un país rico, todos ganan bien, ¿no? Hay algunos que no, ¿no? Entonces, eso obviamente es una dificultad a la hora de medir las tasas de desempleo. Bueno, no sé si existe alguna pregunta, estimados estudiantes. Hasta aquí, por favor, me dicen. Está claro, licenciado, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, si no habría más preguntas, por favor, vamos a quedar por hoy aquí y nos estaríamos viendo en la siguiente clase, ¿ya? Espero ya que, bueno, espero que sí, nos veamos ya también de manera presencial. Les agradezco mucho y que pasen buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Licen, buenas tardes.